por unanimidad. Y pasamos, en el segundo punto del orden del día, a las comparecencias. Le damos la bienvenida en nombre de la comisión a don Juan Agustín Franco Martínez, que no sé si nos oye bien. Sí, oigo bien. Bien. Buenos días. Buenos días. Pues le damos la bienvenida y como grupo proponente, que es el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, tiene la palabra por espacio de 3 minutos don Joaquín Macías. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido a Agustín a esta comisión de estudios sobre financiación autonómica. Yo solo seré muy breve. Él es profesor titular de Economía en la Universidad de Extremadura, es doctor por la Universidad de Córdoba y actualmente colabora en el Observatorio de Turismo de Extremadura. Creemos además que es una voz reconocible dentro de los economistas en Extremadura, precisamente por defender posturas que están relacionadas siempre con la solidaridad y la justicia social. Y creemos que también era importante que se escucharan voces con ese contenido en esta comisión de estudio. Nada más por mi parte. Muchas gracias, señor Macías. A continuación, tiene la palabra por tiempo de 15 minutos el compareciente don Agustín Franco Martínez por espacio de 15 minutos. Tiene usted la palabra. De acuerdo, muchas gracias. Buenos días. Pues en principio me gustaría empezar esta introducción agradeciendo la invitación y a continuación trataré de resumir brevemente pues algunas líneas generales que creo que pueden ser interesantes para la comisión de estudios sobre financiación autonómica, entendiendo de por sí que es un tema complejo, árido, técnicamente también con sus dificultades y que luego también hay en juego o se pone en juego la importancia de, bueno, pues de articular pues múltiples territorios, diferentes comunidades autónomas, con diferentes estructuras productivas, con diferentes trayectorias y que a fin de cuentas no tienen los mismos intereses económicos y las mismas prioridades. Entonces eso hace que sea difícil, sea complejo encontrar un modelo de financiación autonómica que sea justo y satisfactorio para todos los territorios. En este sentido, me gustaría destacar que en el caso de Extremadura, pues por sus circunstancias particulares, actúa virtualmente e históricamente ha ocurrido así como un banco central de la administración estatal, concediendo de facto préstamos a fondo perdido, sin condiciones ni espera de retorno rentable, lo que en principio es contrario a cualquier legislación bancaria en una economía de mercado. Y en el caso específico de Extremadura, pues cuando no existe un verdadero banco central que actúe financiando en condiciones ventajosas a la administración pública, pues esta debe de obtener su financiación de otra manera. Y bueno, pues la otra manera es forzando a la pobreza a las regiones políticamente más débiles, aunque pues tengan una gran riqueza natural, cultural, económica, de talento en su población, y por ello también creo que sería sensato, sería preciso hablar también en términos de reciprocidad y no solamente en términos de solidaridad, ¿vale? Porque a veces cuando se alude al término solidaridad, pues siempre hay esta dicotomía entre los más ricos y los más pobres, pero claro, raramente se habla en términos de reciprocidad, haciendo hincapié en que aquellas regiones que puedan ser más pobres, pues en realidad no es que sean pobres por su propia responsabilidad, sino que han sido empobrecidas a lo largo de un proceso histórico y, bueno, pues las reparaciones que se podrían haber hecho a nivel de financiación autonómica no se han hecho y en ese sentido, pues podemos ver algunos déficits que se han producido en esta falta de reciprocidad financiera, no ya solamente hablando en términos de solidaridad, en términos, si queremos, más caritativos, sino bueno, pues de reciprocidad en el sentido de que Extremadura también ha hecho su contribución, una contribución no reconocida, en este caso pues a nivel nacional, y bueno, pues por señalar algunos déficits en esta
materias de financiación autonómica. Pues, por ejemplo, la primera, la deuda histórica, que en el 2014, en un estudio de la Universidad de Extremadura, la cifraba en 14.000 millones de euros y que en la actualidad, como esos 14.000 millones de euros no se han satisfecho, pues si hubiese sido un préstamo que ha hecho Extremadura a España, pues supondría una pérdida de 3.000 millones solamente en intereses en un préstamo al 3% en 12 años. Es decir, los 12 años pues acabarían dentro de un par de años, en el 2026, ¿no? Entonces, esa falta de respuesta, de reconocimiento de la deuda histórica de Extremadura, que se cifraba en 14.000 millones de euros, si lo tratamos como si fuera un préstamo, pues solamente en intereses hablaríamos de 3.000 millones e intereses anuales, que si fuesen intereses mensuales, según el método francés, nos iríamos a 7.000 millones de euros en intereses que pues se le deben a Extremadura como consecuencia de este préstamo que ha hecho en materia de deuda histórica. Si lo centramos en otro capítulo, los cupos forales de Navarra y el País Vasco, pues supondría también una pérdida de 1.000 millones en el fondo de garantía, haciendo estimaciones con factores territoriales. Si Extremadura tuviese su propio cupo regional, tomando como base el doble de la capacidad tributaria que tiene en la actualidad y introduciendo algún factor poblacional de ajuste, pues estaría perdiendo en torno a 500 millones de euros. En el fondo de garantía, si introducimos algún criterio por superficie o densidad, estaría perdiendo Extremadura unos 5.000 millones menos, que en el conjunto de la España despoblada supondría unos 35.000 millones menos y Extremadura representaría un 16%. A nivel de migración, pues también Extremadura estaría perdiendo riqueza equivalente al 50% del PIB regional y unos 2.000 millones de ingresos públicos menos. A nivel de inmigración, pues de manera similar al caso de la emigración, pues una pérdida equivalente. A nivel de brecha de género, en cuanto a la brecha salarial, se estaría perdiendo entre 2 y 3.000 millones de PIB regional como consecuencia de la menor retribución que reciben las mujeres a igual trabajo que realizan los hombres. A nivel medioambiental, si hacemos los cálculos para la huella ecológica, con los informes de la propia Junta de Extremadura, se está produciendo una pérdida media anual de unos 2.000 millones de PIB. Un PIB que es 5 veces menor a la media, dada su superficie y huella. Es decir, que si en términos de protección del medio ambiente se valorase pues la riqueza ecológica que tiene Extremadura, pues tendría un PIB superior. Pero en la medida en que Extremadura también tiene que poner en valor su riqueza natural, pues eso provoca que pues tenga menos oportunidades de desarrollo industrial y otro tipo de infraestructuras económicas que pues pueden colisionar con los intereses naturales y pues en ese sentido pues estaremos hablando de un PIB 5 veces menor a la media dada la superficie y la huella la menor huella ambiental que tiene Extremadura. Dicho de otra manera, si Extremadura tuviese la misma huella ambiental que tienen otras comunidades más ricas, pues tendría un PIB superior, ¿vale? Pero en la medida en que se apuesta por una conservación del entorno natural, pues eso, como eso no se refleja en el PIB, pues de alguna manera habría que compensar esa protección del entorno natural que hace Extremadura. En cuanto a nivel de turismo, también se puede estimar una pérdida de unos 2.000 millones anuales de ingresos, suponiendo un gasto medio por turista internacional de 1.000 euros, siendo una cifra al alza, y una presión turística entre 1 y 2. Con lo cual, pues lo que se quiere señalar en este apartado es que habría una posibilidad de aumentar todavía más las posibilidades de financiación autonómica a través de esta partida. Y otra que también sería importante, relevante, la partida relacionada o el aspecto relacionado con el desarrollo de la memoria histórica, que también supone otra pérdida de 2.000 millones de ingresos y 40.000 empleos, pues, articulando diferentes medidas de empleo y de desarrollo de la actividad económica, en este caso en la región extremeña, a partir de la implementación y del desarrollo de empresas en el ámbito de la memoria histórica, empresas, iniciativas, tanto públicas como privadas, que podrían perfectamente alcanzar la cifra de 2.000 millones de ingresos y 40.000 empleos. Para toda esta información,
tengo un enlace por si hiciera falta para que se pueda ver con más calma en la comisión de estudio, pues lo que sería el informe el breve informe que estoy comentando, las ideas principales, así como los cálculos para que se pueda un poco verificar pues de dónde salen los datos, las cifras y, bueno, pues como digo, dentro de lo que sería el ámbito de la comisión, pues bueno, pues si fuera falta o fuera necesario, pues se puede, como digo, descargar el informe que estoy resumiendo a continuación, así como las hojas de cálculo Excel, un poco para revisar los datos y demás. Por incidir en uno de los aspectos así más importantes que en respecto al tema de la financiación autonómica, que suele ser el tema del fondo de garantía, pues bueno, lo curioso y por lo menos por lo que yo he podido ver, no sé si habrá otros expertos, otros estudiosos, otras estudiosas sobre el tema que lo conozcan, pero cuando se habla del fondo de financiación de régimen común, pues bueno, pues se quedan fuera Navarra y País Vasco, pero aunque se quedaran fuera, de alguna manera se tendrían que poder incluir dentro del estudio general y ver, pues bueno, para poder hacer simulación de qué ocurriría si pues subiese, bajase, si se introdujera estas comunidades autónomas en el régimen común, y un poco para poder evaluar de una manera un poco más precisa los efectos. Claro, si tenemos información opaca, es complicado poder hacer un diseño que sea general para todo el territorio español y identificando los diferentes las diferentes ganancias o pérdidas que pueda haber a nivel territorial según se apliquen unos criterios u otros. Por ejemplo, uno de los criterios que casi nunca se utiliza es el criterio territorial, y una de las maneras de incluirlo sería el de la densidad, pero no de la densidad tal cual, sino el inverso de la densidad, para de esa manera favorecer o incentivar a aquellas regiones pues que tienen menores niveles de densidad y que necesitan pues también ofrecer los servicios públicos aunque su población esté más dispersa en el territorio. Pues ese criterio, curiosamente, de territorial no aparece en el diseño del fondo de garantía. Se utiliza un criterio de población y, claro, el criterio de población pues es un criterio insuficiente. Y, bueno, pues como digo, pues para un poco darle vueltas a este tema sería útil pues poder disponer de toda la información, incluidos los cupos forales y los pues, de Navarra y País Vasco, introducirlos en el análisis y poder evaluar para todas las regiones, para todas las comunidades autónomas, pues, qué ocurriría si se modifica el ajuste poblacional, el ajuste territorial, bueno, y un poco ver pues cuáles serían un poco las variaciones en las aportaciones que hacen las diferentes comunidades autónomas y las transferencias que recibirían del fondo de garantía. Me centro principalmente en el fondo de garantía porque es el principal recurso, el principal mecanismo de financiación autonómica que existe actualmente. Aparte de que legalmente este sistema tendría que haber sido revisado hace tiempo y no ha sido revisado todavía. Si no recuerdo mal, cada 5 años tiene que revisarse y esos 5 años ya pasaron hace tiempo. Y, bueno, pues como digo, aquí sí que se pueden hacer pues diferentes análisis, incluyendo a todas las comunidades autónomas y viendo un poco, introduciendo diferentes criterios de superficie, de densidad y ver pues cómo queda el reparto de la financiación entre los diferentes territorios. Pero yo creo que hay que empezar por ahí. La medida en que tenemos información opaca o difícil de encontrar, o que son fórmulas complicadas que solamente entienden los expertos, como que se pierde la posibilidad de debatir democráticamente sobre el tema. Y, bueno, en principio, como introducción y por subrayar así lo más relevante, pues lo que he comentado hasta ahora. Si hay alguna pregunta, aclaración, pues quedo abierto a sus aportaciones. Muchas gracias por la intervención a don Agustín Franco. Ahora comenzamos con un turno de intervenciones de los distintos grupos parlamentarios de menor a mayor, empezando por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos. Tiene la palabra por espacio de 5 minutos don Joaquín Macías. Buenas
Muchas gracias, señor presidente. Unidas por Extremadura, que estamos a vuelta con lo mismo siempre. Bueno, agradecer la exposición. Creo que ha introducido elementos que normalmente no se han venido tratando en esta comisión. Creo que es especialmente interesante la visión que has trasladado de que en Extremadura hay una enorme cantidad de dinero que en realidad no le llega porque históricamente no se ha tenido en cuenta esos elementos o no se le ha compensado o como ocurre en la actualidad con todo lo relacionado con la huella ecológica. Es decir, con el hecho de que seamos como región un sumidero de CO2 y que, sin embargo, no se compense a la región por esa capacidad que beneficia al conjunto del Estado, ¿no? Y es curioso que esto tampoco se tenga en cuenta. A mí me gustaría que después, en la medida de lo posible, también hicieras alguna reflexión sobre qué cuestiones habría que reflejar en el PIB extremeño que normalmente no aparecen, que no se contemplan, como esta, por ejemplo, de la huella ecológica, ¿no? ¿Y cómo crees que deberían compensarse? Porque es cierto que en el Producto Interior Bruto solo se toman en cuenta ciertas variables que tienen que ver con la actividad económica más inmediata, es decir, transportar mercancías, un cierto nivel de producción, pero no se tienen en cuenta otras muchas cuestiones, ni se tiene en cuenta la efectividad de ese transporte o de esa producción, es decir, cuál es la efectividad real para la economía. Simplemente se computan y ya está, ¿no? Y en el caso de Extremadura hay algunos elementos, algunos intangibles, como se dice en la estadística, ¿no?, que son muy importantes y, sin embargo, en la práctica no se cuentan para nuestra región. Y después quería plantearte también otra cuestión que sí que es recurrente dentro de esta comisión, que es lo relacionado con los impuestos. La proporción que tenemos en Extremadura de impuestos directos, de ingresos por impuestos directos, por impuestos indirectos, las transferencias y el resto que tenemos de ingresos, porque hay una especie de dicotomía en la que hay quien no quiere hablar de impuestos y parece que la financiación autonómica pues viene no se sabe muy bien de dónde sale el dinero, ¿no? Y hay otros que pensamos que efectivamente es imprescindible hablar de dónde sale el dinero para financiar los gastos imprescindibles que tiene la región. Y no estamos de acuerdo con la evolución que se está tomando respecto a los impuestos que la propia comunidad autónoma puede establecer, ¿no? Y que, bueno, en este caso, pues se ha planteado una política que consiste en reducir impuestos a ciertos niveles de renta. ¿Y qué plantearía usted en relación con la fiscalidad, que es uno de los grandes problemas, de los grandes asuntos que no se quieren abordar, en nuestra opinión, con la necesidad y la urgencia que se necesita para equilibrar? Y yo, por último, estoy muy de acuerdo con que, aparte de la solidaridad, se tiene que hablar de reciprocidad y de justicia. Para nosotros, más que un concepto de solidaridad, uno de las claves del nuevo modelo de financiación tiene que ser la justicia general entre territorios, pero también entre los ciudadanos dentro de cada comunidad autónoma. Y eso tiene que ver mucho con la financiación, o sea, con la fiscalidad y con los servicios que se reciben a cambio, independientemente de dónde se viva y de la renta que se tenga.
Creo que ya me he alargado un poco más de la cuenta. Pero si no, sigo hablando. No, está bien, está bien. Muchas gracias, señor presidente. Yo voy a ser breve. Muchísimas gracias a don Juan por su comparecencia y haber explicado sus líneas sobre la financiación autonómica. Sí es cierto que debería tenerse en cuenta lo que es la reciprocidad. Sencillamente estamos de acuerdo en ese punto, ya que históricamente se ha acreditado, y así se está aprobando y acreditado, que la gran olvidada ha sido Extremadura. Y así es como está Extremadura, en este caos y con todas las necesidades que tenemos. Nosotros estamos, ya más reiterativo, y lo voy a reiterar otra vez, nosotros estamos en contra del cupo catalán, del cupo vasco y del cupo navarro. Y todos los datos y aspectos que usted nos ha aportado aquí, la deuda histórica, el cupón de las entidades forales, la inmigración, todo eso, pues lo que da pie y lo que evidentemente refleja es que el sistema de financiación autonómico ha fracasado y que evidentemente el Estado de la Autonomía está también como un barco hundido y tocado. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Franco, por sus explicaciones y por todo lo que nos ha aportado y, por supuesto, por participar en esta comisión de estudios y dedicarnos también parte de su tiempo. Esta comisión de estudios fue impulsada y creada a instancias del Partido Socialista, del Grupo Socialista en esta Asamblea, porque en el ejercicio de realizar una oposición responsable y seria, pues nosotros creemos que hay que realizar un debate a la altura sobre financiación autonómica. Un debate en el que podamos profundizar de forma común y con el consenso de todos los partidos de cómo se debe modernizar y actualizar el sistema de financiación autonómica en el que todos coincidimos que está caducado, como usted bien ha dicho. El objetivo que nos planteamos, al menos desde este Grupo Socialista, más allá de utilizar este espacio para venir a confrontar, es realizar un documento serio de consenso que recoja las conclusiones de este estudio y para ello, desde luego, necesitamos aportaciones de especialistas y los conocimientos de expertos como usted. Este documento debe recoger el sistema de financiación que necesita Extremadura, un sistema que debe responder a las necesidades de nuestra comunidad autónoma y de nuestros vecinos y vecinas. Nosotros consideramos también que la financiación autonómica está ligada a los tributos, está ligada a la fiscalidad, a los impuestos. Lo consideramos nosotros, así se ha manifestado también por una gran parte de los expertos que han pasado por esta comisión, aunque en esta comisión se ha dicho también que hay que debatir sobre el cupo catalán, pero no sobre la fiscalidad o la armonización fiscal. Por eso nos gustaría preguntarle, señor Franco, si cree necesario que las comunidades autónomas asuman ciertos compromisos fiscales sin menoscabo de su autonomía fiscal para tener una armonización fiscal en nuestro país. ¿Cómo cree también que afectan las decisiones fiscales que toman los diversos gobiernos, tanto el central como los autonómicos, en la financiación de las comunidades autónomas y en los servicios públicos? Ha hablado usted de una supuesta deuda histórica en diferentes ámbitos y también nos gustaría preguntarles pues, cómo cree que se debería de reflejar esas cifras en un nuevo sistema de financiación. Porque nosotros consideramos que las amenazas, desde luego, no están solo en Cataluña, sino que también pues, vienen de otras comunidades como Madrid o Valencia, que pueden estar dopadas de ingresos y que, si no tenemos una homogeneización fiscal, la financiación de los servicios públicos en Extremadura se puede ver mermada. ¿Considera usted que una región como la nuestra se ve perjudicada ante una competitividad fiscal entre territorios, sabiendo que otras regiones parten de situaciones privilegiadas en cuanto a los ingresos se refiere? Y, por último, ha hablado usted de criterios en el Fondo de Garantía, en el que no aparece el criterio territorial y la densidad. Entonces, aparte de esos criterios, nos gustaría preguntarles pues, qué otros criterios o qué otros parámetros deben aparecer para que, en el nuevo modelo, para que comunidades como las nuestras pues, puedan converger
con el resto de regiones de una manera más justa y efectiva. Agradecerle sus aportaciones y su tiempo y muchas gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez. Para finalizar este turno de intervenciones de los grupos parlamentarios, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular, doña Susana Rodríguez. Bien. Buenos días. Muchas gracias, señor Juan Agustín. Yo sí quería hacer hincapié en esta mañana en algo importante, porque estamos hablando aquí, desde que iniciamos esta comisión, de la solidaridad. Y, como bien usted ha dicho, tiene que venir unida a la reciprocidad, en la que estoy de acuerdo totalmente con usted. Más que nada porque consta recogido en el artículo 158 de nuestra Constitución española. Se creó, supuestamente, vamos a decirlo así, el Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión. Y al hilo de esto yo le quería preguntar, porque vemos que el Gobierno, el partido que está en el Gobierno, lleva realizadas 69 modificaciones fiscales, reformas fiscales, todas de subidas de impuestos. Es decir, una al mes desde que comenzaron a gobernar a día de hoy. Si subimos los impuestos y todos estamos de acuerdo en que el Estado debe colaborar y que debe ser recíproco el que nosotros demos, además con un gran titular, como aparece ahora en televisión, de que tus impuestos los das porque luego los vas a recibir, ¿usted cree que es posible que en algún momento se haga esa modificación y la reciprocidad se lleve a efecto por el Estado y se nos den a comunidades como la Comunidad Autónoma de Extremadura estas ayudas que nos hacen falta, que repercutan nuestros impuestos en el tren y en otros servicios básicos como la sanidad y la educación, y no se queden ahí perdidos esos impuestos o se repartan como ahora se quiere repartir con el cupo catalán? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez. Y para cerrar esta intervención, y por espacio de 10 minutos, tiene la palabra el compareciente, don Juan Agustín Franco Martínez. Bien, gracias por las preguntas. Voy señalando algunas ideas clave en relación a lo que me han ido planteando. En relación al tema primero, el tema medioambiental, señalar, por incidir un poco más en lo que indicaba al principio, que en el caso de Extremadura, debido a su menor huella ecológica y dado el menor nivel que tiene Extremadura de emisiones de CO2, podría incrementar el PIB regional hasta 5 veces más si tuviera el mismo nivel de emisiones promedio nacional. Para datos entre 1990 y 2008, Extremadura estaría perdiendo cada década casi 25.000 millones de euros. Y bueno, en el informe que he preparado, pues un poco la comparativa entre el 90 y el 2008 en España y Extremadura, las emisiones de CO2 por superficie, el PIB en millones y bueno, pues un poco eso. ¿Cuál sería un poco la manera de incluir esta cuestión en el ámbito de la financiación autonómica? Bueno, pues había señalado, después de plantear los datos, como idea, ¿no? Crear algún tipo de, a nivel europeo o estatal, o a nivel tanto europeo como estatal, un fondo de incentivos medioambientales para aquellas regiones con menores huellas ecológicas, esto es, por su mayor contribución a la conservación de los recursos naturales y a la lucha contra el cambio climático, desagregando la huella por tipología hídrica, energética, alimentaria y, bueno, como digo, pues utilizando como referencia los propios informes de la Junta de Extremadura sobre la huella ecológica, que pueden ser muy útiles y muy didácticos para conocer y para ver el diferente impacto de la huella ecológica a nivel hídrico, energético y alimentario. Bueno, eso podría ser creo yo que podría ser un marco en el que se podría intentar integrar esta cuestión. Otra cosa, que enlazándolo con algunas de las otras preguntas que se han ido planteando, sería la fuerza que tenga Extremadura a nivel político para poder poner sobre la mesa este tipo de debates y discusiones. Quizá, en vez de hacerlo de manera solitaria,
de manera individual, pues en alianza con otras regiones, tanto españolas como europeas, si lo queremos plantear en relación a este fondo de incentivos medioambientales, pues con otras regiones que tengan una situación similar o parecida a la extremeña, de tal manera que se pueda generar pues fuerza y peso significativo a la hora de poder debatir, discutir y poder plantear algún tipo de solución a este nivel de tipo medioambiental y que de alguna manera eso repercuta en la financiación autonómica y se recoja en el propio indicador del PIB de la región. Enlazando esta cuestión sobre cómo se podría integrar el tema medioambiental, igual que el tema de los cuidados, por ejemplo, otro tema que también queda fuera de la medición del PIB, las soluciones pasan más a nivel de, no tanto a nivel regional, que a nivel regional se podría hacer perfectamente, pero para que tuviese algún tipo de impacto y que sea comparable con otras regiones y con otros países, tendría que venir de otras instancias superiores para que de alguna manera se integren en la metodología de cálculo del PIB, pues cuestiones que hoy en día no se tienen en cuenta, salvo las cuentas satélite, que bueno, pues a través de esa metodología contable, pues sí que se intenta un poco paliar y mejorar lo que serían los datos que ofrece el PIB y bueno, como hay otras realidades medioambientales, la realidad de los cuidados y otros aspectos que son transversales a la economía y que la propia medición del PIB no recoge como tal, pues por eso se crean las cuentas satélites. Aunque este tipo de estrategias metodológicas son más complejas técnicamente y luego no se elaboran anualmente porque requieren una gran información y diferentes aspectos que hay que tratar y que suele llevar una demora en la publicación de los resultados pues de varios años. Entonces, bueno, pues quizás ahí habría que ver de qué forma se podría llevar adelante esta cuestión y que el retraso en el cálculo de estas cuestiones no quedase muy atrás en el tiempo para que se pudieran tomar medidas pues lo más cercanas posible a la realidad del momento en que ocurra la cuestión. Luego, el otro gran tema que me planteaban, el tema de la fiscalidad, pues sí que también ahí es un tema que tiene pues sus varias vertientes, la vertiente técnica, la vertiente social, incluso la propia vertiente política, y en este sentido, pues habría que como diferenciar al menos, o por lo menos no caer en resucitar viejas teorías económicas que, bueno, que más allá de su interés ideológico, pues no tienen un gran fundamento conceptual, no tienen un gran fundamento, no tienen un soporte en la evidencia empírica, como puede ser el de la competitividad fiscal, que en sí mismo es un concepto perverso, porque claro, si la competitividad fiscal, pues depende de cómo la entendamos. Si la entendemos como se entiende últimamente, como lo vemos en los medios de comunicación, que hace referencia a reducir impuestos y supuestamente gracias a esa reducción de impuestos se aumenta la recaudación, que es lo que se conoce como curva de Laffer en el ámbito económico, y es una teoría que, como digo, está desacreditada, que más allá de su interés ideológico, porque beneficia sobre todo a las grandes rentas esa estrategia de reducción de impuestos, pues al final, como digo, el concepto de competitividad fiscal depende de cómo se entienda. Si se entiende de esta manera, haciendo referencia a esta curva de Laffer que está desacreditada y que no corrobora la evidencia empírica, pues bueno, pues un concepto perverso. Quizás habría que entender la competitividad fiscal de otra manera, de otra forma, donde se valore no tanto la idea de reducirlo para recaudar más, que como digo, no tiene sustento en la evidencia empírica y en los propios desarrollos teóricos, como con el sistema fiscal que tenemos, cómo se puede optimizar o hacer más eficiente o cuáles son los destinos a los cuales se dirige esa recaudación fiscal, ¿no? Entonces ahí, pues, por ejemplo, una de las grandes líneas pues, es la lucha contra la corrupción. Eso es una de las grandes líneas fundamentales a la hora de hablar de competitividad fiscal desde esta otra perspectiva, ¿no? Donde, bueno, muy bien, tenemos una estructura fiscal. ¿A qué se dedica esa estructura fiscal? ¿Qué financia?
¿vale? Pues podría ser una manera de redefinir el concepto de competitividad fiscal. Ya digo, porque el concepto así más general, más habitual, pues es bastante perverso, porque luego a lo que aboca ese tipo de competitividad fiscal de rebajar impuestos y supuestamente para recaudar más, aunque eso sea casi indemostrable, como digo, indemostrable de una manera fehaciente, ¿vale? Más allá de la retórica, ¿no? Lleva a que las propias regiones entren en una carrera, en una lucha de dumping fiscal, a ver cuál rebaja más los impuestos, de tal manera que se genera un sistema de competencia que pues termina perjudicando a aquellas regiones que tienen menos posibilidades de reducir su capacidad tributaria. Y claro, pues hay otras regiones más ricas que sí se pueden permitir el lujo de reducirlo. Hay un argumento que me pareció interesante en el último número de la revista Alternativas Económicas, por si lo quieren echar un ojo. Hay un monográfico que es precisamente sobre financiación autonómica y donde recogen diferentes posturas, diferentes visiones, y hay una de ellas que es de un autor catalán donde, claro, utilizan como argumento que dice, claro, con eso es complejo no darle la razón, donde señala el autor que, claro, ¿por qué vamos a pagar nosotros la fiesta de otras regiones que reducen los impuestos, que tienen una menor fiscalidad y luego necesitan que les compensen a través del régimen común, a través del Fondo de Garantía? Pues nosotros no queremos participar de eso. Para que otras regiones reduzcan impuestos, favorezcan a las élites de sus regiones y luego nosotros vamos a tener que aportarles a ellos porque debido a esa rebaja fiscal, pues no queremos. Bueno, pues quizás el argumento puede ser desde su óptica válido, pero bueno, pues no le falta algo de razón. Sobre todo teniendo en cuenta cómo se entiende la competitividad fiscal, como una manera de rebaja fiscal, teniendo en cuenta o presumiendo que con eso se va a recaudar más. Y cuando realmente lo que se está haciendo es perder ingresos. En este sentido, pues hay también en la propia AIREF ha planteado pues las dudas en relación al caso de Extremadura sobre esa tendencia a rebajar impuestos y que a medio o largo plazo pues va a suponer una merma de ingresos públicos para las arcas extremeñas, la estrategia que se está siguiendo ahora en temas de competitividad fiscal, como estamos comentando ahora mismo. Respecto al tema de la deuda histórica, ¿cómo se puede conseguir? Bueno, señalar que el tema de la deuda histórica en principio es un tema que está cerrado, salvo que políticamente se abra, pero en principio está cerrado. Se cerró en la etapa del gobierno de Monago y cifrando el saldo de la deuda histórica en un 5% de lo que se había estimado inicialmente. Bueno, pues en torno a un 3-4, no más de un 5%, se llegó a ese acuerdo con el gobierno central y en principio eso está saldado. Como digo, salvo que se reabra el debate. Y en principio, pues bueno, pues los capítulos de la deuda histórica eran eso, principalmente infraestructura y todos los aspectos en los cuales Extremadura pues tiene un menor desarrollo en comparación con otras regiones, y siendo uno de los más importantes el tema de las infraestructuras. ¿Cómo llevarlo a la práctica? Pues es una labor más que técnica, política. Ya digo que ahora mismo, a día de hoy, es un tema que está cerrado a nivel político con ese acuerdo entre el gobierno de Monago y el gobierno central en saldar la deuda en torno a un 5% de la cuantía inicialmente calculada, estimada por el informe que elaboró la propia Universidad de Extremadura. En cuanto al tema de cómo incorporar otros criterios en el tema del fondo de garantía, aparte del territorial, bueno, pues sí, se pueden incorporar otros aspectos. Lo único que ahí la manera de poder utilizar otros criterios es teniendo toda la información, porque es la única forma de poder comparar qué ocurre
con las aportaciones y las transferencias que tienen que recibir unas y otras comunidades autónomas, y viendo pues cómo afecta. Que haya algún criterio que sea satisfactorio para todas, pues por lo que yo he estado calculando y viendo, no, porque a veces hay un criterio que a unas les beneficia, para otras no. Entonces, y si lo cambiamos el criterio, pues salen beneficiadas otras, pero otras dejan de salir beneficiadas. Entonces, claro, con un único criterio es complicado. Habría que utilizar diferentes factores, pero claro, tendrían que ser factores que no estén armonizados entre ellos, que no se anulen entre sí o que generen algún que otro efecto indeseado, ¿no? Y luego otra de las cosas que me ha quedado a mí súper raro al revisar eso, que incluso en los cálculos que he hecho lo he quitado porque me distorsionaba mucho los cálculos, es cómo quedan los casos de Ceuta y Melilla, que en los cálculos no sé muy bien por qué salen cifras tan raras, y bueno, un poco por clarificar las estimaciones y demás, pues lo he hecho quitando Ceuta y Melilla porque generaba distorsión, pero no sé muy bien por el motivo de por qué generaba tanta distorsión en los resultados. Y luego ya por último, en relación al tema de la reciprocidad, creo que no me quedo nada por detrás, pues cómo hacerlo. Pues ahí, pues como un poco como decía al principio, ¿no? Es más una cuestión, más que de cuestiones técnicas, que al final todo se puede estudiar y se puede analizar y se pueden ver los datos de la fuerza que pueda tener Extremadura en plantear este tipo de cuestiones en la mesa de debate, en los diferentes foros políticos donde corresponda hacerlo. Y ahí, pues como estrategia, creo yo, más que ir por libre, pues hacerlo con otras regiones que también tengan situaciones similares o parecidas a la de Extremadura, de tal manera que pues, se pueda tener algo más de fuerza. Porque si no, si luego al final la cuestión queda a nivel de votos, pues si la región es menos despoblada, por propia definición, tiene menos población, tiene menos representación, pues al final en el voto final no cuentan, o cuentan muy poco, ¿no? Entonces, claro, habría que ver cómo articular este tipo de cuestiones. Y bueno, creo que no me quedo nada. Si me queda alguna cosa en el tintero, pues me lo dicen y lo retomo. Pues muchas gracias a don Agustín Franco Martínez por su comparecencia, por su intervención y por los datos que ha aportado a esta comisión. Y lo despedimos pues dándole de nuevo las gracias en nombre de la comisión, de la mesa y de todos los miembros. Muy buenos días. Gracias. Gracias. Suspendemos la comisión hasta las 11:30, que es la próxima comparecencia.